Santo Domingo celebramos Pentecostés o fiesta de las semanas, en las cuales, así como en el Antiguo Testamento, se celebraban las primeras cosechas y se celebraba la entrega de la ley a Moisés. Nosotros, que somos el cumplimiento de esa promesa, celebramos la primera cosecha de cristianos, la primera visible aparición de los apóstoles que, movidos por el Espíritu Santo, predicaron, y de ese modo miles de corazones creyeron en el Señor, por el cual también nos es entregada la nueva ley, la del Espíritu. Ya dice en el Evangelio de San Juan, está el Señor diciendo a la samaritana: llega el tiempo en que los verdaderos adoradores del Padre adorarán en espíritu y en verdad. Ya no se trata tanto de un lugar, sino de un estado, de un algo, de una instancia que depende de Dios. Y ese espíritu y esa verdad son el Hijo y el Espíritu Santo. En ellos oramos al Padre. Oramos en espíritu y en verdad. Pues entonces Pentecostés inaugura los tiempos que vivimos, tiempos en que la persona del Espíritu Santo es dada a la Iglesia, no porque antes no actuara, sino porque ahora está presente como persona divina en medio del pueblo. Ha sido enviado por el Hijo desde el Padre, así como también nos lo había prometido el Señor. Y el Espíritu Santo es el que opera en nosotros la santificación, la divinización, la transformación. Él nos insufla en el corazón el arrepentimiento, la acción de gracias, pone en nuestro camino y nos ilumina con aquello que necesitamos para ser finalmente abrazados por el Señor, ser llevados con Dios. Ahora, el Espíritu Santo actúa y es el que hace posible, presente todo lo que vivimos en la realidad de la Iglesia. Es el alma de la Iglesia, como dice San Ireneo de León en el siglo II. La Iglesia es un cuerpo y el alma es el Espíritu Santo. Una persona divina, Dios como el Padre y como el Hijo, que junto con el Padre y el Hijo es conglorificado y coadorado. Cuando adoramos a Dios, lo llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pentecostés celebra esto. Por eso es el día de la Santísima Trinidad. Celebramos el día de la Santísima Trinidad, el día en que la Trinidad finalmente se muestra. Cuando las palabras de Cristo comienzan a revelarnos la plenitud de su significado por inspiración del Espíritu Santo. Y Dios es verdad y comunica la verdad. Y de ese modo, estando en la Iglesia no como un accidente, no como una posibilidad, sino como un hecho fundante. Sin Espíritu Santo no hay Iglesia, no hay cuerpo de Dios. Tampoco sin Espíritu Santo hay ninguno de los elementos que constituyen ese cuerpo, la Iglesia. En primer lugar, podemos decir célula madre de toda célula de la Iglesia, que son los apóstoles y sus sucesores, que no son sucesores en el tiempo, sino sucesores en la gracia. Son aquellos que son los apóstoles en medio de nosotros, como dice San Ignacio de Antioquía, de los obispos. Es Jesucristo en medio de su pueblo, Jesucristo en la carne. El centro de la Iglesia brota de la gracia que el Señor da, no solo que dio en el pasado, sino que está donando su Espíritu Santo, irradiando su cuerpo, de modo que de ahí brota la gracia del altar, de ahí brota la caridad, de ahí brota el discipulado, de ahí brota el poder seguir a Cristo, porque Dios nos constituye de este modo. Somos Iglesia porque estamos congregados en torno a
los que están en el lugar de los apóstoles, los que nos dan el Espíritu Santo. Y es algo que al olvidarlo o al desconocerlo nos privamos de una de las gracias más grandes que podemos experimentar en la iglesia, y es esa comunión que, a pesar de nuestras fallas personales, a pesar de nuestros pecados, nuestra resistencia, nuestra ignorancia, la iglesia como cuerpo pulsa ese alimento y esa vida que llega hasta nosotros. Nos parece muy claro que un dedo, para que la sangre del corazón llegue al dedo, tiene que pasar por el hombro, pasar por el brazo, por el codo, ¿sí? Llegar, cruzar la muñeca, las manos y llega hasta el dedo. Es obvio. Sin todos esos elementos el dedo permanecería muerto. Y del mismo modo nosotros estamos trabados los unos con los otros. No de una manera aleatoria, sino de una manera jerárquica. Es decir, de una fuerza sagrada que organiza hacia Dios. Nosotros tenemos a nuestro obispo, tenemos al patriarca, no son funcionarios en ese sentido, sino que son partes del cuerpo por el cual Dios nos beneficia y nos traba en una unidad llamada iglesia, que no es solamente una unidad aérea, espiritual, sino que tiene consistencia en la carne. Por eso los cristianos nos reunimos para dar gracias. Por eso, queridos hermanos, hoy más que nunca celebremos y pidamos por la iglesia, para que como cuerpo de Cristo respondamos a la cabeza que es Cristo, y como cuerpo lo hagamos todos, cada cual en su sitio, cada cual con la gracia y la responsabilidad que tiene, pero sabiendo que no hemos de crecer en Dios, no hemos de encaminarnos hacia Dios para la salvación si también no construimos la comunión profunda que brota de Cristo en verdad y en espíritu. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que realizó todo para estar junto a su Hijo en el Espíritu, nos conceda la gracia de la perseverancia, de la fe y la rectitud del corazón. Amén.